Hola, soy el doctor Lucas Aparicio y voy a hablar un poco de qué es la displasia fibromuscular. Yo me desempeño habitualmente en la sección de hipertensión del Hospital Italiano de Buenos Aires, en Argentina. El sistema de vasos sanguíneos, las arterias, son las que llevan sangre con oxígeno a los diferentes órganos, tiene una porción en el medio del cuerpo, con una arteria principal que es la aorta, y de la arteria principal, que es la aorta, sale una rama, que es la rama renal, o que es la que va al riñón. En este caso, en el gráfico, vemos cómo sale esta ramita de la arteria principal hacia el riñón derecho. Y en este caso, lo que estamos viendo en el dibujo es una arteria renal normal, o sea, que tiene las características que no tiene ningún tipo de deformación y se ven las paredes lisas, ¿sí? En este caso vemos cómo transporta sangre desde la aorta al riñón. Dentro de las enfermedades arteriales hay una que es muy frecuente, que es la aterosclerosis, que la mayor parte de las personas la conocen o han escuchado hablar, y en general ocurre por llevar algún tipo de estilo de vida no saludable o tener factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, colesterol, diabetes, fumar, la obesidad, llevan a este tipo de problema que pueden obstruir estas arterias. Pero esta presentación no es acerca de esta entidad tan frecuente que es la aterosclerosis, sino sobre displasia fibromuscular, que es un problema menos conocido, es menos frecuente que lo anterior y también está muy subestimada en la sociedad general, y hay un concepto general para los que sí saben de esta enfermedad, es que es una enfermedad de mujeres jóvenes de mediana edad, aunque no es exclusiva de las mujeres, ¿sí? Hay un 3 a 6% de las personas aparentemente sanas que tienen lesiones de displasia fibromuscular y que probablemente a lo largo de sus vidas no se den cuenta o no se detecte este problema. Esto se ve mucho en candidatos de donantes de riñón que digamos, van a hacer esta donación y no sabían que tenían este problema. Ya dijimos que típicamente las mujeres de mediana edad es cuando se hace el diagnóstico, alrededor de los 50, 55 años, pero dijimos que no era excluyente e incluso se puede encontrar en niños y niñas. En este caso, cuando los pacientes, y también en pacientes más añosos, ¿sí? Cuando los pacientes son hombres, hay un 10 al 20% de los casos que tienen formas focales, que después vamos a ver qué significa forma focal de la enfermedad. Quiero recalcar que esta es una enfermedad, lo que nosotros los médicos llamamos de tipo sistémica, o sea, una vez que se tiene la enfermedad, no es un problema puntual de un sitio arterial, sino que es un problema de todo el sistema arterial. La lesión típica es esto que se denomina coloquialmente collar de perlas, pero que en la jerga médica se utiliza el término multifocal, ¿sí? Es una serie de alternantes de dilataciones y estrechamientos de la arteria que forma esto que a veces se llama collar de cuentas, a veces según la conformación lo llaman pila de monedas, pero tiene esta característica como vemos en el dibujo, ¿sí? El otro tipo de displasia fibromuscular es la focal, que le habíamos hablado que tenía un 20-30% de distribución en hombres, pero también se puede dar en mujeres, y en vez de tener esta imagen tan característica que vemos en la izquierda, solamente tiene esta cosa puntual en una parte de la arteria, en el cual se ve ese estrechamiento. Y entonces vemos que esa arteria renal que se ve en la pantalla del lado derecho tiene este problema justo en el medio, ¿sí? Esto puede ocurrir en diferentes porciones de la arteria. Cuando son focales pueden ser tanto al principio como en el medio como al final de la arteria, ¿sí? En cambio, cuando son las lesiones multifocales que vemos a la izquierda,
en general suceden en la porción del medio o distal, que es la porción final, la más cercana al riñón, ¿sí? La lesión multifocal es por lejos la más frecuente que vamos a encontrar, ¿sí? Cuando son focales, que tienen esa lesión puntual, a veces es difícil de distinguir entre la aterosclerosis y esta lesión, o de otras enfermedades raras, y a veces nos valemos de la ausencia de aterosclerosis en las lesiones para llevar al diagnóstico, ¿sí? Y sobre todo cuando el paciente es joven o tiene ciertas características que lo hacen mejor candidato para llegar a esta conclusión. Los pacientes tienen algunas complicaciones asociadas, los que tienen esta enfermedad. Las disecciones son una de ellas, que es una ruptura parcial de la pared arterial. Esto ocurre en un 15-20%. Después hay unos que se llaman aneurismas, que son dilataciones dentro de la arteria, que ocurre también en un cuarto de los casos. Y hay otra lesión asociada que se llama tortuosidad, que el nombre lo está indicando, es una arteria que tiene unas curvas muy acentuadas, ¿sí? Entonces, volvemos a repetir el concepto de disección, que es el desgarro de la pared. El problema es que cuando se desgarra la pared y la sangre va a parar a ese sector, que es un nuevo sector que se abre entre la pared, esto puede provocar un estrechamiento y incluso una oclusión de la arteria, ¿sí? Entonces, cuando esto ocurre, por ejemplo, en la arteria carótida, puede ocurrir un accidente cerebrovascular. O cuando, por ejemplo, ocurre a nivel de la arteria renal, puede producir un infarto renal, porque no le llega oxígeno a ese órgano. Así que la disección puede provocar un daño según la arteria que está dañada. Los aneurismas son estos ensanchamientos de más del 50% del diámetro normal, y la complicación de ellos es que a medida que se van dilatando aumenta la posibilidad de romperse o que se fisuren. Y también las consecuencias dependen de la arteria afectada. Por ejemplo, si ocurre a nivel cerebral, puede provocar una ACV, en este caso hemorrágico, o sea, una ACV sangrante. A diferencia de los accidentes cerebrovasculares que no son hemorrágicos, sino que son por obstrucción, ¿sí? Que se llaman, en la jerga médica se llaman isquémicos. La tortuosidad, que es esta conformación, esta forma un poco caótica de la arteria, digamos, con muchas curvas muy acentuadas, también se puede deber a otros factores como vejez e hipertensión, pero si se encuentra en forma aislada en mujeres y uno tiene una sospecha diagnóstica importante, a veces, si se hace el algoritmo de imagenológico, se puede encontrar una displasia. La presentación más típica es la que se llama curva en S, o en S itálica, ¿sí? Y de la carótida sobre todo, como vemos en la imagen inferior. Entonces, ¿cuáles son las arterias que se afectan más comúnmente por displasia fibromuscular? Por lejos, la más frecuente es la renal y la carotidia, ¿sí? Estamos hablando tanto a nivel carotidio como la vertebral, pero también se pueden afectar las arterias coronarias, las arterias iliofemorales, que son estas de la flecha más abajo de este cuerpo anatómico, que es cuando se divide la aorta en dos ramas importantes, ¿sí? Pero el concepto es que ya habíamos dicho que es una enfermedad sistémica, o sea que potencialmente puede afectar la mayoría de las arterias del organismo, ¿sí? Y hay un concepto que es que cuando el paciente tiene lesiones en más de un nivel anatómico, por ejemplo renal y carotidio, o renal y femoral, o carotidio y cerebral, se dice que ya la enfermedad es multivaso, que abarca varios sitios arteriales. Hay veces que se confina solamente a un territorio. Por ejemplo, hay gente que solamente tiene displasia en la arteria renal y no se encuentran otras lesiones en otros sitios. El collar de perlas o la estenosis, o la estenosis, este estrechamiento, cuando afecta la arteria del riñón, puede causar hipertensión arterial, ¿sí? Muchas veces se llega al diagnóstico a partir de una hipertensión arterial, por ejemplo, un paciente joven que le encontraron presión muy alta y que le están dando medicación, y a pesar de eso sigue con valores altos, quizá a veces uno va a buscar la imagen y encuentra estas lesiones en un riñón.
Otra cosa que puede suceder es que a veces estos pacientes sufren más dolores de cabeza, especialmente migrañas. Las migrañas suelen llamarse al dolor de cabeza que ocupa la mitad del cráneo. Por eso son migrañas que deriva de hemicrania. Y también algo que se llama tinnitus pulsátil, que es una sensación de como un torrente circulatorio en el oído, es como un ruido muy particular, que a veces es un poco difícil de describir por parte del paciente. Y estos síntomas pueden llevar, tanto la migraña, dolores de cabeza como tinnitus, a un diagnóstico, especialmente en mujeres jóvenes con hipertensión o que tengan soplos en el cuello. Los soplos es algo que no lo detecta el paciente, sino que lo detecta el médico en base a una auscultación con un estetoscopio en el cuello, ¿no? La displasia cerebrovascular, dijimos que se puede complicar con un accidente cerebrovascular por la disección de la carótida, o más raramente, por la ruptura de un aneurisma cerebral. Los aneurismas cerebrales, estamos hablando de vasos sanguíneos que van más arriba de la carótida, están por dentro del cerebro, digamos, en las ramificaciones que ocurren dentro del cráneo, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el dibujo también vemos una de las complicaciones que puede ser lo que se llama hemorragia subaracnoidea, que es una hemorragia en un sitio particular de las meninges, una porción del cerebro. Otras manifestaciones menos frecuentes de displasia fibromuscular puede ser en algunas arterias digestivas, como la mesentérica. En este caso puede haber dolor después de comer, que es cuando uno come, hay una redistribución del flujo sanguíneo para hacer la digestión a las arterias intestinales. Entonces, en este caso, si la arteria está un poco obstruida después de comer, al haber esa redistribución, el intestino no va a recibir la cantidad de sangre adecuada y puede haber dolor. Y también, cuando esto está en forma crónica, los pacientes pierden peso, no explicado por otras causas, ¿sí? Las arterias de los brazos y las piernas raramente se afectan, pero puede suceder. En este caso puede haber, por ejemplo, lo que se llama claudicación, que es cuando uno necesita distribuir la sangre a ese nivel, por ejemplo, cuando está haciendo un ejercicio, no llega la cantidad de sangre suficiente que uno necesita para el tipo de ejercitación y hay dolor. Sin embargo, la mayor parte de los casos cuando se afectan estas arterias no son complicados para la clínica habitual. Más allá del lecho vascular por el cual fue inicialmente diagnosticada la displasia fibromuscular, puede ser, por ejemplo, un inicio a nivel renal, o que se haya descubierto una carótida, u otra parte del organismo, no importa de dónde proviene la primera lesión, hay que hacerse una tomografía o una resonancia de cerebro a pelvis por lo menos una vez en la vida, para tratar de detectar lesiones que estén asociadas a la enfermedad, que ya dijimos que eran sobre todo las disecciones o los aneurismas. Otra de las complicaciones que puede haber asociadas es lo que se llama una disección espontánea de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las que rodean al corazón y le suministran sangre, las que típicamente uno conoce coloquialmente por gente que haya tenido un infarto. En general son por las arterias coronarias, pero en este caso la complicación suelen ser estas disecciones, que puede ser a veces una causa subestimada de infarto de miocardio. Infarto de miocardio, estamos hablando del ataque cardíaco clásico. Y cuando el ataque cardíaco ocurre sobre todo en mujeres jóvenes de mediana edad, siempre hay que sospechar este problema, que se diagnostica con un buen estudio de imágenes. El 30-60% de los pacientes que sufren de una disección de la enfermedad de la arteria coronaria tienen lesiones distintivas de displasia fibromuscular multifocal en territorios arteriales que no son las coronarias. Sin embargo, las lesiones tienden a ser más leves y de menores consecuencias adversas respecto a los pacientes con displasia fibromuscular que no tienen disección. Entonces, lo que vemos es que cuando un paciente empieza el diagnóstico
de inicio con una disección de la enfermedad de la arteria coronaria, hay que ir a buscar lesiones displásicas asociadas en otros sitios, ¿sí? Que en general no revierten mayor complicación, pero hay que ir a buscar, ¿sí? Ahora, cuando lo vemos al revés, cuando el paciente ya sabe que tiene una displasia fibromuscular, y uno tiende a pensar, una vez que ya tiene la información, o miedo de tener una disección a nivel coronaria, en general es muy raro que haya este tipo de disecciones coronarias, ¿sí? Entonces, también para la tranquilidad del paciente que sufre de displasia, por ejemplo, renal, para no estar pensando que uno va a tener esta complicación a lo largo de su vida, generándole una extrema ansiedad, etc. También lo mismo que cuando uno encuentra una lesión displásica, los pacientes que tienen disección de la arteria coronaria deben someterse al menos una vez en la vida a una tomografía o resonancia de cerebro a pelvis para encontrar lesiones displásicas o asociadas. El diagnóstico de displasia se puede sospechar, por ejemplo, a partir de un ecodoppler de arterias renales o carotidio, ¿sí? En ese caso, si bien no se ven muy bien las lesiones displásicas, pero sí se puede encontrar el sitio de estrechez que habíamos hablado, que es algo que genera turbulencias en el ecodoppler, ¿sí? O sea que no es el mejor método de imágenes, por ejemplo, para ver un collar de perlas, pero sí para encontrar si eso está provocando una complicación, o para abrir el juego y pasar a otro tipo de imágenes para ver mejor. Por eso, cuando queremos ver mejor, lo hacemos mediante una angiotomografía o una angioresonancia, que son los exámenes que se consideran la primera línea diagnóstica y ofrecen imágenes que son excelentes en general para hacer el diagnóstico. En cambio, hay otro tipo de imagen que también es excelente, pero que se hace por cateterización, o sea, ya es un método mínimamente invasivo. Entonces, como es mínimamente invasivo, lo reservamos para los casos en que nosotros ya queremos intervenir, o sea, o por lo menos entendemos que hay una posibilidad de que hacer una angioplastia, que es la intervención que se hace en las displasias en general, puede ser muy útil, ¿sí? Entonces, en esos casos, si queremos, o potencialmente queremos angioplastiar, vamos a hacer este tipo de intervención mínimamente invasiva, ¿sí? Las imágenes en cuanto a la displasia cerebrovascular, tanto la angiotomografía como la resonancia permiten detectar la displasia en la porción distal de la carótida. ¿Por qué? Porque el ecodoppler no va a ver bien esa porción carotidia, ¿sí? Pero ya cuando avanzamos en este tipo de imágenes las vemos muy, muy bien. Y así como también vamos a ver muy, muy bien los aneurismas cerebrales, cosa que no se puede hacer con el método Doppler. En cuanto al manejo médico de la displasia, en este caso lo que se hace es tratar la hipertensión con medicación, como siempre, esto no es excluyente. También se puede tratar la migraña tratando de evitar el uso de vasoconstrictores que pueden, por ejemplo, complicar si hay una hipertensión asociada. La aspirina a bajas dosis es un argumento que se puede discutir caso a caso y según los factores de riesgo del paciente, ¿sí? O sea que eso es más para el tratamiento individualizado. Dejar de fumar, sí, es una intervención fuerte que hay que hacer en estos casos, porque hay una clara asociación entre la displasia y el tabaco y el mayor riesgo de desarrollar aneurismas. Y como habíamos hablado antes, en cuanto a la intervención mínimamente invasiva, la angioplastia que es de elección en estos casos es lo que se llama una dilatación con balón. Se inserta un catéter que tiene un globito desinflado a las porciones, y cuando se llega al sitio donde la arteria está estrechada, se infla ese globito y lo que hace es dilatar ese sector para que la sangre fluya normalmente a ese nivel. En los pacientes hipertensos, sobre todo, esto debe ser considerado porque la displasia renal que produce hipertensión es una de las causas que se consideran curables de hipertensión.
¿sí? Si el paciente tiene como único factor generador de presión alta esa lesión a nivel de la arteria renal, tiene una gran chance de curarse la hipertensión o dejar las medicaciones que estaba tomando para bajar la presión. La estenosis de la arteria renal por displasia fibromuscular tiene entonces indicación de hacer angioplastía cuando, por ejemplo, cuando la hipertensión es de reciente comienzo, o en pacientes jóvenes, o cuando ya nosotros dimos medicación y el tratamiento falló. Pero sobre todo cuando uno ve algunos signos de alarma, por ejemplo, que la función del riñón, que se expresa habitualmente por valores de laboratorio que se llaman urea y creatinina, uno ve que hay una alteración a ese nivel, entonces uno puede sospechar que no le está llegando bien la sangre a ese riñón, o que puede haber tiene comprometida la oxigenación, o cuando en las imágenes se ve un riñón chico, que también es un signo sugestivo de que puede no estar llegando bien la sangre y la oxigenación a ese nivel. Una pregunta muy frecuente es por qué no usar stents, que es lo que se usa habitualmente en los pacientes con aterosclerosis. Y eso es porque en estos casos la enfermedad es una enfermedad que va avanzando y produce un retorcimiento de la arteria, produce estas lesiones en forma progresiva. Y si hay una redecilla metálica, que es el stent en la arteria, esto puede provocar, estos movimientos que se dan con el tiempo, pueden provocar que el stent se doble, o incluso que se retuerce junto con la arteria y produzca no solamente que se rompa el stent, sino que también produzca una complicación a nivel de la pared de la arteria. Entonces se usa para casos digamos, especiales. La cirugía abierta para la displasia generalmente solamente está reservada cuando hay fallas repetidas de las angioplastías, o cuando hay, por ejemplo, lesiones muy, muy complejas a nivel de arterias que ya son más finas, a nivel de las bifurcaciones de las ramas arteriales, o cuando la estenosis, este estrechamiento está asociado a aneurismas muy complejos. En general, cuando uno ya está tratando a estos pacientes, uno los sigue anualmente en forma indefinida, para cualquiera sea el nivel de lesión que tenga. Y en general, la vigilancia se hace con ecodoppler renal, normalmente dentro primero de un mes posterior a realizarse la angioplastia. Luego se empieza a espaciar cada 6 meses, hasta que haya pasado un periodo de 2 años, y después del periodo de 2 años ya se puede ir haciendo de forma un poco más laxa los controles en forma anual. 2 a 7% de los casos sintomáticos con este problema pueden tener algún tipo de herencia a nivel familiar. Por eso hay que preguntar acerca de las comorbilidades o síntomas sugestivos de displasia en los parientes de primer grado de los pacientes que tienen lesiones. ¿Qué decimos sobre los síntomas? Estamos hablando de hipertensión, o de historia de algún accidente cerebrovascular, o hemorragia cerebrovenoidea, o historia de tinnitus pulsátil, de la sensación de torrente a nivel del auditivo, migrañas, historias de aneurismas, disecciones, etc. Y solamente vamos a explorar a los familiares si entendemos que hay signos sugestivos o una historia médica que me oriente a que puede estar pasando algo en ese familiar. Pero no a todos los familiares simplemente por ser familiar de una paciente con displasia. Para finalizar, lo único que hago mención es que en Argentina estamos llevando un registro, ya hay una primera publicación del registro, con alrededor de unos 60 pacientes, y que este registro está ongoing, o sea, está en constante crecimiento, y lo estamos llevando en relación a la Sociedad Argentina de Hipertensión. Bueno, les agradezco haberme pedido participar de esta iniciativa, sobre todo al European International Registry, el FEIRI, y a toda la red europea y norteamericana por llevar a cabo esta iniciativa y pedirme dar estas palabras. Muchas
Muchas gracias.